Por favor, vayan abriendo su Biblia en Gálatas 5:24. Vamos a hablar sobre la crucifixión de la carne. La crucifixión de la carne, que tiene que ver mucho con el yo, con el ego. ¿Sí? Y vamos a leer Gálatas 5:24. Dice así: pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Pero ¿qué significa ser de Cristo? Ya lo dijimos desde anoche, ¿sí? Hay que nacer de nuevo para poder ser hijo de Dios, engendrados de Dios. Entonces dice que los que son de Cristo, si usted se considera de Cristo, acabamos de ver en la mañana cómo ciertamente al nacer de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza con la que, por medio de la cual ya podemos nosotros salir creciendo y madurando, decirle no al pecado, ¿sí? Pero que todavía hay una ley en nuestros miembros que luchamos. Tenemos una lucha continua contra el pecado. Ya no puedo repetir la enseñanza. Si no vinieron en la mañana, no, tal vez no le tomen demasiado significado, o va a ser menos el entendimiento que tengan en esta hora. Pero los que escucharon desde ayer, hoy en la mañana, las dos enseñanzas, y ahora va a cobrar mucho sentido el mensaje, ¿verdad? Entonces seguimos con esa lucha que hay en nuestros miembros, ¿sí? Que nos quiere llevar otra vez a cometer pecados, pero es la carne que está ahí luchamos en contra de las pasiones de la carne. Por eso dice Pablo aquí a los Gálatas que los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí la palabra a estudiar es la palabra crucificado, o sea, crucificar la carne. Esta palabra es un término griego, stauro, que significa, tiene varios significados, entre otros significa sujetar, significa subyugar, someter la carne. Entonces fíjese el sentido que cobra. Los que son de Cristo subyugan, sujetan y someten la carne con todos sus pasiones y malos deseos. Y el egoísmo, ¿sí? El ego, tu yo. ¿Sabes que la palabra yo viene del griego ego? ¿Sí? De ahí se deriva la palabra egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? El egoísmo es el inmoderado y excesivo amor por nosotros mismos. Eso es egoísmo. Y ese egoísmo hace que desatendamos a los intereses de los demás, descuidamos los intereses de los demás y nada más vemos por nosotros mismos. Y ese es el típico rasgo de la carne, ¿sí? El egoísmo. Ya sabemos que la carne, pues en la naturaleza humana, se quedó con la inercia hacia el pecado. Allí en Gálatas también, en el capítulo 5, versículo 19, dice que manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas significa evidentes. Y evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Ahora, nosotros tenemos esa lucha contra el pecado. La voluntad de Dios es nuestra santificación, así dice la Biblia, que nos apartemos de fornicación del pecado, porque el pecado nos llevó a la miseria, ¿no es cierto? ¿Por qué volver al pecado? Si de ahí nos rescató Cristo. Entonces, como Él ya puso una nueva naturaleza, ahora Él ya puede
exigirnos y ordenarnos que vivamos como Él quiere que vivamos. Entonces un nacido de nuevo ya no cabe, no se entiende que diga, es que yo no puedo, Señor, es que yo no puedo. No. Ahí ya es que no quieres. No quieres perdonar, no quieres sujetarte a tu marido, no quieres respetarlo, no quieres amar a tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. No quieres, porque Dios puso el querer como el hacer. Entonces, es la voluntad de Dios que tú quieras, pero ahí es donde está la lucha, ¿sí? La carne con el espíritu. Ahora, cuando nosotros, un hijo de Dios, cede a los impulsos de la carne, pues pecamos, ¿verdad? Sabemos que tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo, pero cuando nosotros pecamos, hermanos, y no nos arrepentimos y estamos ahí tratando de justificarnos, cuando cedemos a los impulsos de la carne, fíjense bien cómo lo voy a decir, si somos hijos de Dios, sin duda nos va a disciplinar. Si tú eres hijo de Dios y transgredes la palabra de Dios, su voluntad, sin duda te va a disciplinar el Señor. ¿Todavía son hijos de Dios? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Aquí los cristianos, los hebreos que habían creído en Cristo, se habían olvidado de esto, de que Dios al que ama disciplina. Mira lo que dice Hebreos 12:5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí hay dos palabras que vamos a estudiar aquí. Una es menospreciar la disciplina del Señor. En concreto la palabra menospreciar. Esta palabra viene de un término griego, oligoreo, que significa, fíjate qué interesante, significa pensar pequeño. Pensar pequeño. Por ejemplo, te sucede algo, Dios te está probando, Dios te está formando, como ya lo explicamos en la mañana, y al no entender que posiblemente una de las razones de esa prueba es para disciplinarte, otra para formarte, entonces hay un menosprecio a la disciplina del Señor, y piensas pequeño y comienzas a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Típico de un niño, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? O yo no fui, Señor, es que yo no tuve la culpa. Lo que pasa es que el hermano aquel, o mi suegra, o mi tío, fueron los que empezaron. Entonces, y empezamos a justificarnos. Eso significa menospreciar, pensar pequeño, o sea, no alcanzar a entender que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, y que es por nuestro bien que necesitamos la disciplina. Entonces dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La palabra disciplina viene de un término griego que significa instruir. O sea, Dios nos instruye, pero también nos enseña, nos corrige. ¿Para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y de eso ya hablamos también, ¿sí? Pero luego viene otra palabra. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí la palabra desmayar, o sea, no desmayes tampoco. Pero esa palabra en el griego también tiene varios sinónimos que nos dan luz sobre el significado. Y entre otros es desligarse. Es como, da la idea de, como cuando un padre quiere disciplinar a su hijo, entonces le dice, ven para acá, y el niño corre. Entonces va detrás el papá, pero el niño corre duro. O la mamá, detrás de él y párate muchacho, y el muchacho que se para, nada. Porque el muchacho a lo que tiene el miedo es a la disciplina.
Pero ¿a quién le gusta la disciplina? A nadie nos gusta la disciplina. ¿Conoce algún niño que cuando transgrede las reglas del hogar o una desobediencia y usted le dice, hijo, ven para acá porque te voy a disciplinar? Y dice el niño, sí, mami, con mucho gusto. ¿Conoce alguno? No, hombre, corren. Esa es la idea de no desmayar. O sea, no huyas. No huyas. Porque, ¿sabes una cosa? Es imposible que escapemos del Señor. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Escapó? No. A donde fue, Dios trató con él. Dios le dijo, ve y predica. Y dijo, no, yo no voy. No dan ofrenda. Entonces, ¿qué diría? Dice, no, yo no voy. Entonces, no vas. Y dicen que entonces descendió al mar, allá a la orilla del mar, y tomó un barco, y dice que se fue para huir de la presencia del Señor. ¿Se podrá? ¿Qué dijo el salmista? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si estoy en lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy allá al extremo de la tierra, ahí estás tú. ¿Quién puede escapar del Señor? Pero él pensó que sí. Y dice la Biblia que Dios preparó una tormenta. Y se empezó a mover todo. Entonces él sabía que él era la causa del problema y fue con el capitán y le dijo, yo soy el culpable. Dice, tírame al mar y todo esto se calma. Pero el capitán no le creyó. Pero cuando ya la cosa estaba mal, dijo, bueno, por si las dudas, ¿no? Y lo agarran y lo tiran al mar. Imagínense una tormenta, y dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y quiero que noten algo en esta historia de Jonás. Ahí no se menciona a Satanás para nada. ¿Qué haría un cristiano del siglo XXI si le sucede una cosa así? Está en una desobediencia y empieza a hacer sus rollos y Dios empieza a tratar con él. ¿Qué empiezan a hacer los cristianos de hoy? A reprender al diablo también. No fue el diablo el que provocó la tormenta, no fue el diablo el que preparó el pez gigante aquel, no fue Satanás, fue Dios. ¿O no? Están muy pensativos. Ay, yo sé por qué. Claro. Dice, no menosprecies ni desmayes, no te desligues, no huyas. No podemos. Porque acuérdense cuando éramos niños, de alguna manera tu papá o tu mamá te alcanzaron. ¿O no? Entonces, hijo mío, dice, no se les olvide. Esa es exhortación. Versículo 6, Hebreos 12:6. Esta es la razón, dice, porque el Señor al que ama, disciplina, o sea, instruye, entrena, le va a formar el carácter, lo vas corrigiendo para que madure. Porque el Señor al que ama, disciplina. Pero miren esto, hermanos, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Esa palabra, y azota, se oye fuerte, ¿no es cierto? Seguramente ustedes habrán escuchado por allí a algunos 2, 3 predicadores que dicen que Dios es amor. ¿Ustedes les creen? Yo también, porque Dios es amor. Pero también he oído a 2, 3 predicadores por ahí que dicen que Dios no castiga. ¿Los ha oído? Así dicen. No, Dios es amor, Dios no castiga, porque el castigo ya fue sobre Cristo. Ese es otro asunto, no confunda, compadre. Llegó el castigo de nosotros por el pecado, pero la desobediencia como a hijos azota. Aquí la palabra azotar viene del griego mastigo, que significa, fíjense, es interesante, significa golpear con una vara a nivel de la piel, pero sin lastimar. ¿Se acuerdan que Proverbios habla de la disciplina al niño? Disciplina a tu hijo con vara, dice, pero no te apresures a destruirlo. O sea, es muy diferente dar con una vara de una manera superficial, porque nada más duele al nivel de la piel. Pero es muy difícil, muy diferente pegarle con un bat de béisbol.
Ahí le rompe usted los huesos al niño. Y eso no hace Dios con sus hijos. O sea, no los lastima en ese sentido, pero sí disciplina. Ahora, fíjate el versículo 7, Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, fíjate la palabra soportar, si soportas la disciplina, o sea, por haber cedido a las cosas de la carne, sabiendo que son pecado. Si soportas la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. Y luego hace una pregunta muy interesante, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, aquí el Señor está apelando al puro sentido común. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? A mí sí me disciplinó mi padre de alguna manera, pero como a él le parecía, como dice más abajo. Fíjate el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, ¿quiénes son todos? Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué? Bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo que no fue engendrado por él. Los no nacidos de nuevo. Esta es la respuesta bíblica a la pregunta y a la confusión que algunos cristianos tienen en su mente y en su entendimiento cuando ven que gente que dice que es pastor, que es cristiano, que es hijo de Dios, que es hija de Dios, que es el ungido de Jehová, que es la ungida del Señor, que es el hermanito con los 90 dones del Espíritu Santo y no sé cuánta cosa, que viven una vida doble, que viven una vida doble. ¿Entienden lo que es eso, no? Entonces, usted se da cuenta que viven una vida doble, que es bien mentiroso, que es adúltero, hasta homosexual de vez en cuando, o sea, y usted dice, ay, pero, entonces su mente se confunde. Entonces usted lo ve y como no le pasa nada, entre comillas, no le pasa nada, usted ve que sigue contento y sigue predicando, y usted dice, ay, pues no entiendo, entonces no debe ser tan malo lo que hace. Mira, el Señor es amor, lo sigue apoyando, lo sigue impulsando y mira, hace milagros. Entonces no está tan mal el hermano, no confunda, por el amor de Dios, hermano. Comencemos a pensar de manera bíblica. Lo que sucede con esas personas no les pasa nada porque no son hijos de Dios. Yo no tengo autoridad sobre sus hijos para disciplinarlos. Yo no tengo ninguna autoridad, pero con los míos sí tengo autoridad. Y Dios no va a disciplinar a los que no son sus hijos. Pero si tú eres hijo de Dios y de pronto le sueltas ahí al hilito y dices, ay, que acabo Dios es amor. Bueno, si eres hijo de Dios, por amor, mira, te va a poner unas. ¿Saben cómo se rieron? Dijeron. ¿Alguno de ustedes ha sentido la mano de Dios? ¿Ah? Escúchame bien. Si no la has sentido y vives igual que vivía, vives igual como siempre has vivido, aunque vas a la iglesia, cantas 10 más horas y tú sigues con doble vida y no te pasa nada, simplemente es porque no eres hijo de Dios. Suena duro, ¿no? Eres un bastardo. Bueno, suena duro. A veces a mí me acusan, me dicen, no, lo que pasa es que usted es muy duro, pastor. Entonces yo les digo, ¿yo nada más les leo lo que dice allí. ¿O no? Bueno, sí sabían que yo no escribí la Biblia, ¿verdad? Entonces, no me vean feo a mí. Luego la agarran contra uno.
No vea feo a Dios. Porque Él fue el que inspiró esto por el Espíritu, ¿o no? Acercan una cámara aquí, fotográfica. Versículo 9, Hebreos 12:9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice, y los venerábamos, significa los respetábamos, los honrábamos. Mira la pregunta que hace: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus humanos, de las personas? ¿Y qué dice? Viviremos. Ahora, nota el versículo 10, con mucha atención. Y aquellos se refiere a nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero mire lo que viene aquí. Pero este es Dios, pero nos disciplina para lo que nos es, ¿qué? Provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito de la disciplina del Señor. En la iglesia de Cristo debe haber disciplina. ¿Sabe por qué el día de hoy hay de todo en las iglesias? Porque no hay disciplina del Señor. Porque muchas veces el que tiene que ser disciplinado es el pastor, que anda en sus movidas chuecas. Entonces, ¿quién lo va a disciplinar a él? Entonces, como no se siente con la autoridad moral y espiritual para ejercitar la disciplina del Señor que nos delegó para disciplinar a las ovejas, entonces deja pasar todo. Entonces aquello se vuelve un manicomio, se vuelve una anarquía. Cada quien hace lo que bien le parece, cree lo que quieren, hacen lo que les da su gana. ¿Eso se parecerá a la iglesia de Jesús? ¿Serán esos verdaderos discípulos de Jesús? Algo anda muy mal allí. No, hermanos, en la iglesia debe de haber disciplina. Pablo, el apóstol, cuestionó a los Gálatas porque ellos estaban cometiendo un error grave. Ellos estaban añadiéndole al evangelio de Jesucristo cosas, guardar la circuncisión y otros rituales que habían quedado abolidos cuando Cristo murió en la cruz, y los querían añadir para completar su salvación. Allí en Gálatas 3:2 Pablo los reprende. Bueno, anteriormente les dijo en el capítulo 2: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? Dice Pablo, Gálatas 3:2: esto solo quiero saber de vosotros. Dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo por hacer buenas cosas, como hacer obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta correcta? Por el oír con fe, ¿no? Ok. Dice el versículo 3: tan necios sois. Mire lo que viene a continuación. Dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa eso? Empezar por el Espíritu significa creer el Evangelio, arrepentirte, eres lavado con la sangre de Cristo, naces de nuevo. O sea, te arrepientes, te conviertes, naces de nuevo, empiezas a caminar con Cristo. La vida del cristiano es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Todo es por fe, nada nos merecemos. ¿Están de acuerdo con eso? Todo es por gracia y lo recibimos por medio de la fe. Pero todo es por gracia. El perdón de Dios fue por gracia, el don del Espíritu Santo fue por gracia, los dones del Espíritu que Dios reparte a cada uno es por gracia. Si Dios llama a algunos al ministerio, es por gracia. No es porque seamos mejores que otros, es porque Dios lo decide así, pero es una gracia de Dios, es un favor que ninguno de nosotros merece.
Eso significa empezar por el espíritu, y acabar por la carne significa empezar a hacer de mi iniciativa, de mi mente humana, de mi ego, de mi carne, de mi inclinación, de la inclinación, de las pasiones de mi naturaleza puramente humana. Entonces eso es terminar por la carne. ¿Por qué? Porque no nos conformamos a lo que dice la Biblia y empezamos a inventar cosas. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado esto: pacte con Dios con 10,000 pesos. ¿Han escuchado algo así? Díganlo, ¿sí o no? Sí. Ah, yo pensé que por acá no había llegado eso. Pacte con Dios, te dicen, por 10,000 pesos. Entonces, después de que usted pacta con Dios, el predicador dice: y yo voy a orar por usted para que su hijo se salve, o para que usted reciba sanidad. Vamos a analizar brevemente ese asunto, Pablo les dice: ¿cómo recibieron el Espíritu? El que obra maravillas entre vosotros, ¿cómo lo hace? ¿Por hacer cosas de la ley, o sea, los esfuerzos humanos, tiene ese sentido? ¿O por el oír con fe? Entonces, ¿de dónde sacaron? ¿De dónde salió pacte con Dios? Y yo oro para que su hijo se salve. ¿De dónde salió? ¿Saben de dónde salió? De la carne. ¡Salud! ¿No se asusta, hermano? De la carne, salió de la mente de un hombre carnal, que no le basta lo que hizo Cristo, que no le basta que todo nos es dado por gracia. Entonces, queriendo hacer algo bueno, dijo: ay, algunos de ellos son charlatanes, o sea, preparan todo para engañar a la gente, ¿verdad? Y cuando nosotros ignoramos las verdades de la Biblia, somos presa fácil de los engaños, de los falsos maestros. Pero a ese tipo de gente los guía la carne, hermanos. Por eso les dice en Gálatas 3:5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es: por oír con fe. Recibimos las cosas con fe. Usted no tiene que pagarle a nadie, hermano. Esa fue la razón de la reforma de la iglesia en la Edad Media, la venta de indulgencias. Y de ahí se levantaron hombres celosos de Dios, que Dios se había revelado a ellos. Nacieron de nuevo: Martín Lutero, Juan Wycliffe, John Hus, un montón de hombres que estaban allí, pero que recibieron la revelación de que todo es por fe, la salvación, todo. Y ellos comenzaron a enseñar que estaban agrediendo el Evangelio de Jesús. Bueno, algunos los mataron. ¿Y por qué todo eso? Porque eso es de la carne, hermanos. Entonces vemos que la carne siempre va a hacer intentos de hacer cosas para poner su granito de arena. ¿Saben por qué? Porque también el ego, ya estoy hablando del cristiano, el ego del cristiano todavía lo tenemos ahí, es la carne, y eso hay que crucificarlo, hay que sujetarlo, hermano. ¿Sí? Entonces, Dios está muy interesado. Fíjense lo que voy a decir. A Dios le importa sobremanera cuál es, que nosotros nos enteremos, porque Él ya lo sabe, pero a Él le interesa que nosotros nos enteremos de dónde salen las buenas intenciones que nosotros de pronto tenemos para hacer lo que hacemos. Si sale del espíritu o sale del ego, del yo, de mi carne. ¿Sabe que la carne también puede hacer cosas buenas, entre comillas? También la carne sabe hacer cosas buenas. ¿Usted piensa que se puede orar en la carne? O sea, en la carne, así que Dios rechace esa oración. Pues nada más acuérdese de la parábola del fariseo y el publicano. Aquel hombre oraba
Y Dios rechazó esa oración. ¿Por qué? Porque era una oración orgullosa, ¿entiende? Yo no soy como aquel, yo doy diezmos de todo, oro, yo ayuno 2 veces a la semana. Se puede ayunar en la carne. O sea, la motivación, la fuente donde sale ese deseo de ayunar es la carne. Señor, yo voy a ayunar 40 días y 40 noches, Señor, para que me des el ministerio que yo quiero. Por favor, hermanos, ¿qué es eso? Eso huele a carne podrida. Y hace una vez en una iglesia, dice el pastor: hermanos, pues tenemos un testimonio poderoso, dice, que glorifica al Señor. Entonces todo, pues está bien oír un testimonio de vez en cuando, ¿no? Entonces sube un hombre como de 60 años, dice: hermanos, gloria a su nombre, dice, gloria a Dios, dice, ¿saben? Acabo de terminar un ayuno por medio del cual, lo digo humildemente, hermanos, pero le gané al profeta Elías, le gané a Moisés, y hasta nuestro amadísimo Señor Jesucristo le gané, porque yo ayuné 41 días. Bueno, es como para... no lo voy a decir. Iba a decir algo fuerte, ¿no? Aunque está en la Biblia, pero es fuerte. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Por cuanto eres tibio y no frío, no caliente, ¿de qué? O sea, dan ganas de eso cuando se escucha una cosa así. ¿Cómo que hasta Cristo le gané? Porque yo ayuné y oré 41 días. ¿Saben qué fue lo peor de todo eso? Que los hermanitos gritaron amén. No saben distinguir. No saben distinguir cuando está hablando el Espíritu y cuando está hablando la carne. No saben distinguir muchos cristianos. Y eso es trágico, hermanos. O sea, el discernidor está apagado. Muchos cristianos lo tienen apagado. Y dicen amén a eso. Eso es la vil carne, hermanos. Yo les dije ayer, cuando tú vas a un evento, por ejemplo, los que van a ver al grupo ese famoso de YouTube, ¿qué esperan oír? Las canciones de YouTube. Pues qué lógica tan más simplona, ¿no? ¿Pero qué se empiezan a cantar las de Cricri? ¿Qué van a hacer los seguidores de ese grupo? Se van a sentir ofendidos, ¿no? Y van a empezar a aventar cosas. Si estaba ahí, escucha, va a una conferencia donde le enseñen cierto sistema de ventas, por ejemplo, usted espera que le enseñen ciertas estrategias de ventas, ¿sí o no? Pero si le salen hablando de que debemos de ser adoradores de la Santa Muerte, yo no vine a eso. Entonces, si usted va a una iglesia cristiana, ¿de quién espera usted escuchar? ¿Qué espera usted escuchar? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cuántos hermanitos van a las iglesias? Entonces el predicador invitado o el pastor, uno mismo, el pastor, empieza a decir: ay, hermanos, Dios me dio una visión grande para glorificar al Señor. Entonces todos dicen amén. Ay, qué tremendo se oye eso, ¿no? Entonces esa visión grande, hermanos, es construir un auditorio de 20,000 personas para su gloria. ¿Cuántos dan gloria? Entonces todos dan gloria, todos gritan, ¿no? Hermano, le voy a decir algo. ¿Usted cree que Dios nos mandó construir auditorios así de primera mano, así? Esta es la gran misión para ti. ¿Será esa la gran misión? Que dijo: vayan a todas las naciones y construyan grandes auditorios. Así dice. Ese no es el énfasis, ni será. Y ese es el énfasis en muchos lugares, hermano. El triste auditorio. Bueno, los necesitamos para reunirnos, pero eso no es la visión de la iglesia, hermano. Porque ¿qué si no hay auditorio? ¿Qué si no hay auditorio? Entonces, la carne, oye, hermano, la carne sabe disfrazar,
se sabe disfrazar de espiritualidad. Pero aquel que tiene un sentido, un conocimiento, no digamos así, de niveles profundos de las escrituras, sino básico de las escrituras, se da cuenta, hermanos, que lo que está hablando ahí es la carne. Es la carne, hermano. ¿Cuándo, dígame, cuándo el apóstol Pedro, cuándo cualquiera de los apóstoles se enfocó en lo material como la visión para dar su vida? Ninguno de ellos. Ellos daban su vida por la predicación del evangelio. Entonces, Dios está interesado, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de dónde sale todo aquello que queremos hacer. A ver, ¿por qué un predicador predica? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un cantante cristiano quiere cantar, pero no canta ya en su casa, quiere cantar acá arriba? ¿Por qué? Bueno, un predicador puede tener un genuino llamado y obedecer a Dios y predicar el evangelio. ¿Están bien conmigo? Pero también puede ser de la carne, ¿eh? También puede ser de la carne, porque muchos buscan fama, muchos buscan reconocimiento y el aplauso. Entonces, no, el ego siempre va a insistir, la carne siempre va a insistir. La carne se cree buena y nos engaña, hermanos, nos engaña la carne. Mira lo que dice Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos de la mente humana, ¿qué son? Dice, son enemistad contra Dios, aunque suenen bien. Aunque suenen bien, hermanos. Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué? Pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Miren, hermano, les voy a decir algo. Dios se opone a todo lo carnal que hay en nosotros. Por eso dice la Escritura, si los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne. Se refiere a la naturaleza humana. ¿Se acuerdan que Pablo, ya lo expliqué, dijo que había una ley que estaba en sus miembros, que lo quería llevar a pecar, y es la ley del pecado que está en nuestro cuerpo, que tenemos la inercia. En el mundo, todo mundo se pelea queriendo obtener los primeros lugares, ¿no es cierto? Queriendo ser los mejores. Desde niñitos, desde chiquitos, se les dice a los pequeños, y nosotros les atizamos duro a los... Ese es el sistema de vida del mundo. Mire, hijo, usted estudie para que sea mejor. Y ya desde ahí nos van cuadrando a que tenemos que ser los mejores, tenemos que ser los mejores. Entonces comienza a desarrollarse envidias, celos, competencia, y empiezan las grillas, ¿me entiende? Empieza todo aquello que agrede a los demás, y todo eso es de la carne. Entonces, como estamos con esa inercia, nos convertimos, nacimos de nuevo, empezamos a crecer, pero de pronto esa inercia de celos, de envidia, de grilla, comienza a querer surgir, ¿eh? El gran peligro de esto es que la carne se disfraza de espiritual. O sea, ponen carita de Juan Diego, ¿me entiendes? A ver, mire, ahí le va. Voy a pensar en voz alta. A ver, Chuy, ¿por qué viniste a predicar a la Ciudad de México? Mi carne se empieza a chicharrar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Estoy pensando en voz alta. ¿Por qué vine? ¿Por qué viniste? Entonces el Señor me dice, porque era mi voluntad, porque yo te ordené que fueras, o por otra motivación que solo tú sabes. Bueno, Dios sabe
porque estoy aquí. Ustedes no saben por qué estoy aquí, ¿verdad que no? Pero ¿qué tal si fuera por una situación oscura? O un rollo por ahí que yo tengo de la carne. Yo les puedo dar bien definida la palabra de Dios y ustedes se la van a creer. Bueno, crean la palabra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes, les dijo, no hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen? Porque había cosas que estaban bien, que les decían que hicieran. Dice, eso háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos eran legalistas, religiosos. ¿Saben que el legalismo es pura carne? Pura carne, que se disfraza de espiritualidad. Entonces, mire, le voy a decir algo. El evangelio, así en términos generales, obviamente, que hoy se predica, está diseñado para satisfacer el ego de los oyentes. Las predicaciones, supuestas predicaciones que hablan del éxito, mira hermano, vamos a ser bien objetivos, con los pies así en la tierra. Pero todas esas, ¿cuándo los discípulos hablaron de eso? ¿Cuándo hablaron de eso? A ver, dígame. Te sacan 2 o 3 versículos sacados del contexto. Todo eso de que saca el campeón que hay en ti. No, mira, escúchame bien. Dentro de nosotros hay un poder para pecar impresionante. ¿Sí? El único que pudiera ser el campeón es Jesús, porque Él sí ganó, ¿o no? Y si lo sacas, peor. Pero yo sé que eso no se refiere. Ellos se refieren, tú puedes. Hay un poder en ti, hay un potencial. Por eso estoy oyendo Walter Mercado. No hay ninguna diferencia en ese mensaje. Y todos esos mensajes que hablan de éxito, que tú puedes cumplir tus sueños, no me vean feo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Analícenlo a la luz de la palabra de Dios. Pero todo ese tipo de mensajes van directito ¿a dónde? ¿A dónde? A la carne. A la carne. A ver, ¿tiene algo de malo desear una iglesia de miles? No, siempre y cuando sea el plan de Dios para esa iglesia. Pero escúcheme bien. Yo puedo decir, yo quiero una iglesia de 20,000 personas. Bueno, suena bien, ¿no? Para la gloria de Dios, digo. Y todos se la creen. Es para la gloria de Dios. Pero eso es muy cuestionable, ¿eh? No es garantía de que viene de Dios, que yo deseo una iglesia de 10,000, 20,000. ¿Por qué los pastores se pelean unos contra otros? ¿Por qué hay tanta competencia entre los pastores queriendo ser la iglesia más grande, la más exitosa? ¿Qué es eso? No me diga que es del Espíritu, por el amor de Dios. Por supuesto que no. Todo eso es de la carne. Cada vez que el Señor, o yo siento que debo de hacer algo en el Señor, o lo que tiene que ver con el ministerio, trato siempre, por lo general. A veces la carne, mire, a veces me ha tratado de arrastrar, sigo con esa lucha. Pero siempre, Señor, viene de ti. ¿Cuál es la motivación? A ver, ¿cuál es la motivación? Esa motivación, esa fuente donde surgió ese pensamiento brillante, ¿es de la carne? ¿Es de mi mente humana? ¿O realmente es la voluntad de Dios? ¿Conoce usted a algún predicador que no quiera que los que le oyen se conviertan? No existe uno solo, ¿verdad que no? Entonces, los pastores vamos a las conferencias donde se nos dice cómo ganar la Ciudad de México para Cristo, o Guadalajara para Cristo, cómo multiplicar la iglesia, y nos dan un montón de estrategias, pero cuando las analizas a la luz de la palabra y las empiezas a comparar con la vida de los primeros cristianos, el libro de los Hechos y en toda la Biblia, te dices, ay, algo anda mal aquí, alguien debe estar equivocado, porque todo esto que me enseñaron no está en la Biblia, o está mezclado.
¿Sabía usted que a Jeremías ni uno se le convirtió? ¿Sabe cómo lo llamarían los predicadores exitosos de hoy a Jeremías? Fracasado. ¿A cuántos se le convirtieron a Noé? ¿Cuántos se le convirtieron a Noé? 7 o 8 por ahí. No, hombre, ese era un fracasado. Mira, si hay algo que a mí, en lo personal, me cae mal, pero con repulsión, es que cuando yo hablo con algún pastor, lo primero que preguntan es: ¿y cuántos miembros tiene? ¿Cuántos miembros tiene en su iglesia? Eso es lo primero. Ahora, si yo le digo 50, 30, no, hermano, usted sabe, es duro. 30 hermanitos, pero bien fieles, hermano. Donde están 2 o 3, y ahí todo. Ah, pero ¿qué tal si tengo 5,000? Oh, me encantaría que todo el mundo me preguntara. Pero evado cuando tengo 30. Pero cuando ya tengo 5,000, 10,000, pregúnteme, dice el Señor. Pregúntenme, hermano, por favor. No, hombre, a la carne le encanta que le aplaudan, hermano. Miren, ¿saben por qué les digo eso? Porque yo mismo estoy en este cuerpo. Yo tengo una lucha. Negarla sería lo peor que pudiera hacer. Por eso le dijo Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Sabes que tu peor enemigo no es el diablo? Eres tú mismo. Tú eres tu peor enemigo, no el diablo. El diablo se aparece eventualmente ahí con sus mensajeros, o personalmente, qué sé yo. Como con Jesús, después de que resistió la tentación, se fue por algún tiempo. Pero tu carne la tienes día y noche. ¿O no? Miren, tenemos que ser realistas, hermanos. Tenemos que ser realistas. No, y párele, ¿no? Cuando algún cristiano empieza a ser usado por Dios, ese es el de las situaciones más peligrosas, ¿eh? Porque tu carne va a empezar a decir: es que tú no eres tan malo como nosotros, es que tú oras más que ellos, es que tú, o la gracia de Dios. Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él sabía que luchaba con su carne, hermanos. Ay, Señor. ¿Conocen Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Lo quieren estudiar? Digo estudiar, escudriñar. Ok, dice Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón. La palabra engañoso significa torcido, significa hinchado, significa fraudulento. ¿A cuántos les ha fraudeado su corazón? Pero ya como cristianos, a ver, yo tengo paz en mi corazón y te mintió tu corazón. Aquí corazón es sinónimo de la mente humana, ¿sí? Los pensamientos humanos. Dice: ese es más fraudulento, hinchado, torcido que todas las cosas. Pero mire lo que viene a continuación: y es perverso. La palabra perverso viene del término hebreo anash, que significa incurable, significa frágil, débil. Hermanos, ¿a poco no somos los seres humanos débiles? Mire, el hombre más poderoso, o sea, hombre humano, no estoy hablando de la humanidad de Jesús, sino hombres de Dios tremendos como el mismo Elías, el mismo Pedro. ¿A poco no se ve en la Biblia que tuvieron momentos de fragilidad y los traicionó el temor? ¿Se acuerda? Los traicionó su propia mente humana,
Como aquel pasaje cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, no te acontezca esto, la crucifixión. Y Jesús le reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Ahora, no era el diablo, no lo poseyó a Pedro el diablo, no. Lo que pasa es que aquí Jesús utiliza a Satanás por el significado, que es adversario, ¿sí? Y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Ahí está otra vez la carne operando. La carne estaba operando cuando llegaron aquellos discípulos de Jesús. Le dijeron: Señor, concédenos que en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esto es la vil carne, ¿o no? ¿Qué no dijo Jesús? Ustedes no sean como los fariseos, que aman los primeros asientos en las sinagogas. No, hasta parábolas dijo de eso. No, ustedes miren, siéntate allá atrás, y ya si te invitan acá adelante, pues siéntate adelante, pero no estés anhelando allí tú aparecer. Hay un espíritu de plataforma dentro del cristianismo horrible. Todo el mundo quiere subirse aquí a la plataforma. Alguien se tiene que subir, alguien tiene que hacer la obra de Dios. Pero hay muchas cosas que son de la carne, hermanos. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí la palabra conocerá viene de un término hebreo que significa discernir, distinguir, examinar. Entonces, ¿quién va a examinar la carne? Bueno, tenemos que hacerlo. El corazón engañoso, tenemos que hacerlo. A ver, ¿por qué quiero ser diácono de la iglesia? ¿Por qué quiero estar en la alabanza? Bueno, hay dos fuentes solamente de las cuales brota ese deseo. Uno es del espíritu y otro es de la carne. Y ahí es donde tenemos, hermanos, de verdad, esa es la lucha, esa es la guerra de todos los días. Ahí es donde tenemos que ser honestos con Dios y decir: yo estoy aquí porque tú me dijiste, Señor. Yo no anhelo fama, yo no anhelo nada. ¿Se acuerdan de Pablo que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Se acuerdan de ese texto de Gálatas? Ya no vivo yo, digo, ¿ya no vivo qué? Yo. Mi ego, ya no. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí, lo que ahora vivo en la carne, aquí la carne significa en este cuerpo humano. Entonces debemos de ser bien honestos con Dios, hermanos. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjate lo que dice: nada que hagáis, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, aquí la palabra hagáis es bien tremenda en el griego. Es un término eriteia que significa hacer algo con la motivación de sacar algún provecho para mí, sea económico, de reconocimiento o de fama. ¿Se acuerda cuando dijo Pablo: algunos predican a Cristo por contienda? Se va a perder tantito la imagen. ¿Qué significa? Algunos predican a Cristo por ganancia. Hay algunos que se ponen ahí adelante para que les besen la mano, ya parecen el cardenal. Vente, hermano. Y luego los hermanitos dicen: no, sí, ahí van. Prendan el discernidor, echen un poco de aceite porque está todo oxidado. Y disciernan espiritualmente, porque la Biblia dice que el espiritual discierne las cosas. ¿No dice así en 1 Corintios? Sí, discierne, acomoda lo espiritual a lo espiritual y sabe cuándo es la carne la que está actuando. Miren, siendo honestos, pues es que no queda otra, hermanos. Si somos discípulos de Jesús, siendo honestos, bastantes ocasiones yo he tenido que hablar con el Señor pidiéndole perdón por algunas actitudes. Es que a la carne le gusta
que le aplaudan. A la carne le gusta un montón de cosas. Y luego a la carne también le gusta exaltar. No, pues aquello se pone horrible, hermano. Una olla de carne hirviendo allí. Es espantoso, hermanos. Tengo que terminar esta enseñanza. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué es eso, hermanos? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el sentir que debe de haber en nosotros, hermanos, igual que Cristo. Y por último, hermanos, por último, miren lo que decía Pablo en Filipenses 3:3, vaya conmigo. Bueno, ¿me regalan unos minutos más? Sí. Ok. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Fíjate, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí significan los logros humanos que surgieron de la mente humana, carnal. Fíjate el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo estaba siendo retado y desafiado por los falsos apóstoles que decían, es que Pablo no es nadie. Y él dijo, yo tengo que confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice. Yo fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Pero mira lo que dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, estas cosas que se refiere, estas cosas eran ganancias, se refiere a los logros de la carne. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el ministerio, pues difícilmente el pastor quería llamarse pastor y decía el hermano fulano, después ya el pastor, ¿verdad? Y bueno, así dice la Biblia. Pero después como que algo empezó a pasar en el mundillo cristiano. Y luego ya empezó lo de profetas, y todo el mundo quería ser profeta, y ahora todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo. Allí en Guadalajara hay un señor que se convirtió y al año ya era apóstol, al año de convertido, ya era apóstol. No, al rato van a decir, con ustedes el arcángel. No, pues es que para títulos, no, olvídense, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos ser reconocidos con grandes títulos. Una de las modas ahorita es el doctor. Ahora, no tiene de malo estudiar, yo estudio, yo tengo títulos, pero hermanos, el doctor apóstol, profeta, así se ponen, ¿los ha visto? Sí, no. Y el otro se la cree, el otro se la cree. Quiero una limusina ya a la salida. Nadie me moleste. Por cierto, quiero pedir disculpas a los hermanos a mediodía que no pude platicar con todos. Había que irse, había que ir a comer. Y como soy humano, como. Pero pido disculpas. El tiempo no se presta. Pero ay, hermanos, la carne. La carne es la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y estas dos se contraponen entre sí. Siempre, toda la vida, hermano. Hasta el día de tu muerte. Pero mira lo que dice en el versículo 8.
en el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, los logros de la carne, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente, miren lo que dice, aún estimo todas las cosas, se refiere a los logros de la carne, los logros humanos, los estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, o sea, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pero miren lo que viene a continuación, por amor del cual lo he perdido todo. ¿A qué se refiere lo he perdido todo? Que mis logros de la carne no me importan nada. Eso significa. Pero ahí no termina el asunto de lo que dijo Pablo. Dijo, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No se midió el apóstol Pablo. O sea, él sabía que luchaba con su carne y él mismo la mortificaba, él mismo la sujetaba, ¿me entienden? Él mismo decía no, y la sujetaba para que menguara él y creciera Cristo. El asunto con la última frase, lo tengo por basura para ganar a Cristo, es que la palabra basura se tradujo de un término griego, skubalón, que significa literalmente excremento. O sea, en el original, esta expresión, lo tengo por basura, es muy fuerte. No es una grosería así, no, es una expresión fuerte, ¿entienden? De desprecio a los logros de la carne. Lo tengo por excremento, por estiércol, por amor de Cristo. Y miren cómo han cambiado las cosas. Los discípulos de Jesús tenían por estiércol sus logros humanos. Y lo que Pablo tenía por estiércol, el día de hoy, se toma como currículum. Fíjense nada más. O sea que la cosa está bien apestosa. Una vez, quiero contarles algo. Yo iba a predicar un evento allá, gran evento, grande. Entonces se me acerca el presentador, algo le digo al pastor, y digo, no, pues dile a Chuy. Entonces se me acerca y me dice, y estaban dando unos anuncios, pastor, me dice, deme rápidamente su currículum. Yo le dije, no, si no te lo envié, porque me decía, mándeme su currículum. O sea, yo entiendo a lo que se refieren, ¿verdad? Porque también cuando alguien hace un evento, quiere tener a los mejores predicadores. Eso ya me lo sé. No porque sepa todo, sino porque como yo anduve metido en eso, en las cosas de la carne, sé de lo que estoy hablando. Entonces le dije, no, si no te lo mandé, aparte quieres mi currículum, porque ustedes saben, ¿no? Tenemos a los mejores predicadores y ponen un currículum, todo lo que han hecho, ha levantado 7,824 iglesias, ha viajado por 17 continentes, hasta lo inventan, ha hecho esto, ha hecho lo otro y más allá. No, entonces mientras más gordo y grande mandes tu currículum, pues también los que hacen el evento se sienten, nosotros traemos lo mejor, nosotros sí traemos buenos ministerios. Háganle todos así. ¿O no? Entonces los que están allá sentados viendo todo ese show piensan que así es el ministerio y que así es la iglesia. No, mis amados, así no es. Así no es. Con toda autoridad espiritual se los digo, así no es. Así no son las cosas de Dios, exaltando la carne, de verdad. Entonces yo le dije, no, ya déjalo así. Y luego me dice, bueno, te voy a presentar lo mejor que pueda. Y dije, o sea, por más que tú. Entonces ya
me dice, sube conmigo. Entonces ya, yo me pongo atrás de él. Dice, hermano, sin suelto un rollo. No, ya me sentía yo el apóstol 13. No, casi me salían alas de arcángel. Y dije, todo eso soy yo. Entonces, yo dije, y Señor, pero había mucha gente, había algunos pues, pastores allí, que me conocen y se estaban riendo, porque sabían lo que yo estaba ahí viendo. Y dije, Señor, ¿qué hago? Tampoco voy a hacer un ridículo. Señor, ¿qué onda? Bueno, entonces dice, entonces tengo el gusto de presentarles al hermano. Y yo dije, ay, Señor, gracias. ¿Sabe qué? Se le olvidó cómo me llamó. Se le olvidó mi nombre. Dice, el hermano, ¿cómo se llama? Y yo así, hermano, pásenle, hermano, y predíquenos. No, mire, cuando yo abra su Biblia, no, soltaron la risa. No, el hermano viene avergonzadísimo. Le digo, hermano, sea rollero. ¿A poco crees que siendo eso vas a quedar bien conmigo? No inventes. Si quieres quedar bien conmigo y te quieres ir a mi congregación, te pongo a lavar los baños. ¿Sabes cómo vas a quedar bien conmigo? No, no inventes. Y de eso, hermano, está lleno. Está llena la iglesia. A mí me da mucha pena todo eso. Pero siendo honestos, sigo luchando. Porque ahí está la carne, hermano. Ahí está la carne. Nunca se me olvida un consejo que me dio uno de mis maestros del ministerio. Dice, mira, Chuy, tú no vas a evitar que la gente te aplauda en ocasiones. A veces te van a crucificar. Pero cuando te aplaudan, tú no puedes evitarlo. La gente por naturaleza es idólatra. Dice, pero lo que tú tienes que aprender es a manejar acá adentro todo ese aplauso que te da la gente o que te llegara a dar. Manéjalo aquí. ¿Cómo es manejarlo? ¿De quién es toda la gloria? Pues la gente a veces te da un reconocimiento que raya en la idolatría. ¿Y eso cómo lo evitas? A veces hay gente que se acerca conmigo y me dice, pastor, mire, yo sé que a usted no le gustan los halagos, pero a todas maneras se lo voy a decir. No, si ya sabes que no, ¿para qué le atizas a la carne? No hace mucho estábamos en una reunión de pastores y estaba allí un famoso amigo mío, pero es bien buena onda, es un hombre humilde, la verdad. Siempre estaba con los pies en la tierra. Entonces está otro pastor y lo ve y dice, hermano, vamos a la mesa. Y le empieza a decir que él era el ángel del apocalipsis, casi. Lo máximo, ¿no? Entonces el hermano estaba así oyéndolo. Y el otro, pues como queriendo quedar bien por el reconocimiento, ¿no? Entonces le dice, sí, hermano, es que usted, quién sabe cuánto. Y le dice, gracias, hermano, todo eso ya me lo había dicho el diablo. Entonces el otro como que se ofendió, le dije, no te ofendas. Le dije, lo que pasa es que sabes una cosa, mira, al menos entre este grupo de aquí, esas cosas no. O sea, no, si quieres tú adular, pues hay quien le gusta. Pues ve con ellos y verás que hasta te ponen como su escudero. Currículum. ¿Cuántos quieren dar a conocer su currículum? Termino ahora sí, hermanos. Es que debo de hacerlo. Pablo, esto es tremendo, ¿eh? Abran su Biblia rápido, en 2 Corintios 12:1. Es que esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo, ese sí era un verdadero apóstol. Ese sí era un verdadero apóstol. Y él conocía, él sabía que tenía esa lucha. Y él era honesto, él era íntegro, transparente. Y miren lo que escribió, ¿eh? ¿Están listos? 2 Corintios 12:1. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene. No me conviene enaltecerme. No es conveniente. Pero ahí lo estaban instigando los falsos apóstoles. Dice, no me conviene.
enorgullecerme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Porque decían, no, ese Pablo no tiene grandes visiones, grandes revelaciones. Lo que pasa es que Pablo no predicaba sus experiencias personales, es lo que predican muchos. No predican a Cristo, predican sus experiencias metafísicas, que se salieron y que volaron y no sé cuánta cosa, y que Dios los llevó a un monte y se sentaron y vieron la ciudad. Yo creo en muchas manifestaciones personales, pero eso no es para predicarlo, hermano. Y si aparece aquí en la Biblia es con un propósito. Pero Pablo no andaba predicando su experiencia personal. Pero sigamos leyendo para que vean. Dice, ok, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y mira el versículo 7, pongan mucha atención. Y para que la grandeza de las revelaciones, escuche esto, no me exaltase desmedidamente. Oh, eso está tremendo. ¿Sabe? Pablo conocía cuál era su debilidad en la carne. ¿Sabe cuál era la debilidad de Pablo en la carne? El orgullo, el ego. Fíjate nomás. Entonces dice, para que la grandeza de las revelaciones no me enorgullecieran, no me hicieran que me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Pablo era un hombre de fe? ¿Sí? ¿Pablo tenía autoridad espiritual? Sí. La pregunta es, ¿por qué no ató a Satanás? ¿Saben por qué no ató a Satanás? Les voy a decir por qué. Porque esa doctrina no es bíblica, es una doctrina nueva, que no tiene más de 35 años, que no hay en la historia de la iglesia un registro en que los cristianos hicieran lo que hacen los cristianos. Los cristianos antiguos los cristianos antiguos no hacían lo que los cristianos del siglo XXI hacemos. No existe eso en la Biblia. Son de textos mal interpretados, sacados del contexto. Porque si eso fuera una doctrina bíblica, ¿quién mejor que el apóstol Pablo para atar a Satanás? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque eso no existía. Existen las mentes de algunos y en los errores de interpretación, que si ustedes quieren la explicación, porque es larga la explicación, ustedes pueden acceder a la página de nosotros, ahí está, gratuito, es gratis ahí. Pero dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Una, Señor, quítalo, me duele. Yo sé que estás pisoteando mi orgullo, Señor, yo lo reconozco, pero quítalo, Señor. Algunos comentaristas o intérpretes de la Biblia, teólogos, dicen que lo más probable es que tenía una enfermedad, unos quieren de los ojos, miren, como haya sido, le dolía. Y le rogó al Señor que lo quitara, y el Señor no le respondía. Y vino la segunda vez, Señor, quítalo, quítalo, y nada. Y la tercera vez, y nada. Y a la tercera vez que dijo, y el Señor me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia. ¿Les basta su gracia? Pues parece que a los cristianos de hoy no nos basta su gracia. No nos basta su gracia. ¿Sabes que Satanás no puede hacer lo que le da su gana? Él no hace nada si Dios no le da permiso. Pero se nos ha hecho creer que Satanás es el dueño de todo. Sí es el príncipe de este mundo, y el mundo entero está bajo el maligno, pero no encima de nosotros que somos hijos de Dios,
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros no estamos incluidos. Nosotros estamos a la diestra del Señor en las alturas, ¿sí o no? Entonces Pablo dice, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significa debilidades? Significa que los recursos humanos, mis recursos no me pueden ayudar para nada. Entonces yo tengo que confiar en la gracia de Dios, porque si yo confío en mis recursos, en mi carne, en mi mente humana, puedo hacer ciertos logros, pero esos delante de Dios huelen mal y son rechazados, y Él no los va a aceptar. Por eso Dios le dijo: confórmate con mi gracia. Entonces Él descubrió algo que a nosotros nos necesitamos descubrir. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa? Cuando no confío en mi propia inteligencia, en mis propios logros, cuando no confío en mis propios conocimientos, sino confío en la gracia de Dios. Fíjese, a veces la gente me pregunta: oye, ¿y tú te pones nervioso? Les digo: mira, sí, yo me pongo nervioso. ¿Saben por qué? Porque no es, yo así lo considero, es una responsabilidad muy grave predicar la palabra de Dios. Y tiene que ser expuesta lo más acercado al contexto, para no torcer y no engañar a los discípulos de Jesús. Entonces, ustedes no se imaginan, y este temor fue infundido por la enseñanza de maestros que tuve recién convertido. Yo le doy gracias a Dios por ellos, que infundían temor. Chuy, no hables nada, que no, te vas a equivocar, me decían, pero procura siempre, como Pablo dijo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y saben, es en serio, Dios lo sabe, pero antes de subirme: Señor, yo no quiero confiar en mi conocimiento. No, porque no es así, hermanos. Entonces, cuando le damos el lugar al Señor y no confiamos en nosotros, porque Dios nos ha dado una inteligencia, nos ha dado creatividad puramente humana, pero eso no la debemos de involucrar, hermanos, con las cosas de Dios, porque esa va sometida a la inteligencia espiritual y al discernimiento espiritual que Dios nos da. Y claro, usa nuestro razonamiento, pero no está por encima de los pensamientos de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Entendieron? Por eso nosotros, dice la Biblia que Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Se acuerda de ese texto? Entonces, Dios nunca se va a bajar al nivel de nuestros pensamientos y de nuestras ideas y de nuestras buenas intenciones humanas. Nosotros nos tenemos que elevar a los altos pensamientos de Dios, que es su voluntad perfecta. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a ir creciendo, podemos ir madurando. Y eso es lo que a grandes rasgos significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Es toda una formación, hermanos. No se hacen en el microondas. Oremos, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que siga trabajando en nosotros, ¿sí? Que Dios siga sembrando en nosotros. Padre, te damos muchas gracias. La verdad es que